Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión y los dramas no tienen fin. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, porque vamos a hablar de esas rebeliones, esas chispas de inconformidad que incendian la pantalla y nos dejan con el corazón en un puño. Sí, hoy exploraremos las series turcas donde los protagonistas no se conforman, donde desafían el destino, y a veces, hasta a la sociedad entera. Pero ojo que no es una rebeldía vacía, no señor, es una rebeldía con causa, con un motor que los impulsa a romper esquemas y a luchar por lo que creen justo. Y como un pequeño spoiler, les adelanto que una joya muy particular en forma de anillo tendrá mucho que ver en todo esto, así que no se pierdan ni un detalle. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras en el mundo de las series turcas. Y a los que ya son de la casa, gracias por su apoyo constante. Prepárense porque hoy vamos a vivir emociones fuertes y a descubrir por qué la rebeldía, a veces, es el camino a la felicidad, o al menos, a una historia inolvidable. Comencemos con un plato fuerte, una de esas series que nos hace cuestionarnos todo, Ezel. Este dramón, que seguro muchos de ustedes conocen, pertenece al género del drama con tintes de thriller y venganza. En los papeles principales tenemos al talentosísimo Kenan İmirzalıoğlu como el atormentado Ezel, Cansu Dere como la enigmática Ihsan y Yiğit Özşener como el maquiavélico Cengiz. La historia a grandes rasgos nos presenta a Ömer Ukar, un joven que lo tenía todo, una familia, amigos y un gran amor, Ihsan. Pero una terrible traición lo envía a prisión y lo da por muerto. Años después regresa como Ezel, un hombre que ha planeado una meticulosa venganza contra aquellos que lo destruyeron. Aquí la rebeldía no es un capricho, es una necesidad, una forma de sobrevivir al dolor y a la injusticia. Ezel no se conforma con ser la víctima, él decide tomar las riendas de su destino y cobrar cada lágrima derramada. Y lo hace con una frialdad y una astucia que nos mantienen pegados a la pantalla, preguntándonos constantemente ¿qué pasará después? La serie es una adaptación libre de El Conde de Montecristo, y esa esencia de clásico se siente en cada episodio. Su trama compleja, los giros inesperados y las actuaciones impecables hacen de Ezel un referente obligado cuando hablamos de rebeldía en las series turcas. Además, su estética oscura y melancólica refuerza esa sensación de que Ezel es un personaje que vive al margen de la sociedad, un verdadero rebelde que se crea a sí mismo desde las cenizas. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro, aunque la rebeldía sigue siendo el plato principal. Hablemos de Kara Sevda, o como la conocen algunos, Amor Eterno. Esta joya del drama romántico nos regala una historia de amor prohibido y lucha contra las convenciones sociales. Los protagonistas, Burak Özçivit como el apasionado Kemal y Neslihan Atagül como la dulce Nihan, nos demuestran que el amor verdadero puede desafiar cualquier obstáculo. El género: drama romántico pero con una buena dosis de intriga y conflictos familiares. La trama gira en torno a Kemal, un joven de clase media que se enamora de Nihan, una chica de la alta sociedad. Su amor se ve truncado por la ambición y las intrigas de Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Aunque Nihan se ve obligada a casarse con Emir, su corazón sigue perteneciendo a Kemal. A lo largo de la serie, los protagonistas luchan contra la desigualdad social, las maquinaciones de sus familias y su propio destino para intentar mantener viva su conexión. Aquí la rebeldía se manifiesta en ese amor que no se rinde, en esa negación a aceptar un futuro impuesto. Kemal y Nihan son rebeldes a su manera, luchando contra un sistema que los quiere separar y aferrándose a su amor como si fuera un salvavidas. La química entre Burak y Neslihan es arrolladora, y sus interpretaciones nos transmiten toda la pasión y el dolor de una relación que lo desafía todo. Kara Sevda es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser un acto de rebeldía en sí mismo, un desafío a las convenciones sociales y a las expectativas familiares. Y ahora, preparémonos para una dosis de romanticismo y acción. ¿Han oído hablar de Kurt-Seyit Besura? Esta miniserie, basada en una novela del mismo nombre, nos transporta a la Rusia zarista, en tiempos de la Revolución. Los protagonistas son Van Tatlıtuğ como el apuesto y valiente Kurt-Seyit, y Farah Zeynep Abdullah como la dulce y decidida Sura. El género, una mezcla exquisita de drama histórico, romance y un toque de aventura. La historia se desarrolla en un contexto de grandes cambios sociales y políticos. Kurt-Seyit es un teniente del ejército zarista, un hombre de honor y valentía que se enamora perdidamente de Sura, una joven aristócrata rusa. Su amor, sin embargo, se ve amenazado por el caos de la revolución y la oposición de sus familias.
Kurt Sejit y Sura no solo luchan por mantener su amor vivo, sino que también tienen que adaptarse a una nueva realidad donde los valores tradicionales se tambalean. Aquí la rebeldía no es solo contra el destino, sino también contra un contexto histórico que amenaza con destruir sus vidas. La pareja desafía las normas de su tiempo, luchando por su derecho a amar y a construir un futuro juntos. La serie es un festín visual, con una ambientación impecable y una banda sonora que te transporta a la época. La química entre Kwan y Farah es magnética, y sus personajes nos regalan momentos de gran intensidad emocional. Kurt Sejit Besura nos muestra que el amor puede ser un acto de rebeldía en tiempos de crisis, una forma de aferrarse a la esperanza en medio del caos. Ahora, vamos a subir la apuesta y hablar de una serie que seguro generará debate, Medcezir. Esta serie, un remake de la famosa DOC, nos presenta la historia de Yaman Koper, interpretado por Atayu Lusoy, un joven de bajos recursos que, gracias a una serie de eventos, termina viviendo en el opulento mundo de los Serez. El género es drama juvenil, con pinceladas de romance y dilemas morales. La trama se centra en la adaptación de Yaman a su nueva vida en el barrio acomodado de Alncoy. Allí conoce a Mira Beilice, interpretada por Serine Isarkaya, una chica de la alta sociedad que se siente atraída por su rebeldía y su honestidad. A pesar de las diferencias sociales, los dos se enamoran, pero su relación se ve constantemente amenazada por las intrigas de sus familias y el prejuicio de la sociedad. Aquí la rebeldía se manifiesta en la negación de Yaman a adaptarse a un mundo que no siente suyo. Él no renuncia a sus valores, no olvida sus orígenes, y lucha por mantener su identidad en medio de un ambiente superficial y clasista. Mira, por su parte, también desafía las expectativas de su clase, mostrándose como una chica independiente y de buen corazón. Medcezir es una serie que nos hace reflexionar sobre la desigualdad social y la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, es un claro ejemplo de cómo los jóvenes pueden ser agentes de cambio, desafiando el status quo y luchando por un mundo más justo. La banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y letras emotivas, es otro punto fuerte que hace que esta serie sea inolvidable. Ahora, llegó el momento de la joya que les prometí al inicio, el anillo. Y es que en la serie Kukur, este pequeño objeto se convierte en el símbolo de toda una rebelión. Prepárense porque aquí las cosas se ponen intensas. Kukur es una serie de acción y drama con tintes de mafia, y créanme que no se parece a nada que hayan visto antes. Los protagonistas son Aras Bulut y Nemli como Yamak Koobal, el líder de la familia Koobal, y Dilan Zizekdeniz como Sena, su gran amor. La serie nos sumerge en el peligroso mundo del barrio de Kukur, un lugar dominado por la familia Koobal. Yamak, después de años de ausencia, se ve obligado a regresar a Kukur para tomar el mando y defender a su familia del ataque de sus enemigos. Aquí la rebeldía no es una opción, sino una necesidad. Los Koobal luchan por mantener el control de su barrio y por proteger a los suyos de las garras del crimen. Y el anillo que les mencioné, un anillo que pasa de generación en generación, se convierte en un símbolo de pertenencia, de lealtad y de resistencia. Es la prueba tangible de su compromiso con el barrio, con su familia y con su causa. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer minuto con escenas de acción vertiginosas, personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo constante. Es una explosión de adrenalina que nos muestra el lado más oscuro de la sociedad, pero también nos recuerda la importancia de la familia y la lealtad. La serie destaca por su estética callejera, su música pegadiza y sus personajes carismáticos, que hacen que esta historia sea única e inolvidable. Y para cerrar este recorrido por la rebeldía en las series turcas, vamos a hablar de una joya un poco menos conocida, pero igual de impactante, Yerde. Esta serie, con Atayu Lusoy como el protagonista, Sarp Yılmaz, y Aras Bulut y Nemli como Mert Karada, nos sumerge en un mundo de infiltración y secretos. El género es acción, thriller y drama, con una trama compleja que te hará dudar de todo. Sarp y Mert son dos hermanos separados al nacer que, sin saberlo, terminan enfrentándose en bandos opuestos. Sarp es un policía infiltrado en la mafia, mientras que Mert es el brazo derecho de un poderoso criminal. La trama es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y revelaciones que te dejarán sin aliento. Aquí la rebeldía se manifiesta en las decisiones que toman los personajes, en su negación a aceptar un destino que les ha sido impuesto. Sarp se niega a ser un criminal y Mert lucha por encontrar su propia identidad en medio de un mundo de oscuridad y engaño. Yerde es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la familia y el poder de las segundas oportunidades.
La química entre Atay y Aras es innegable, y sus personajes nos regalan momentos de gran intensidad emocional. La serie es un claro ejemplo de cómo la rebeldía puede ser una forma de encontrar la verdad, incluso cuando el camino es difícil y está lleno de peligros. Y con esta joya, cerramos este recorrido por las series turcas que nos muestran la rebeldía como un motor de cambio y como una forma de luchar por lo que creemos justo. Hemos visto cómo personajes como Ezel, Kemal, Kurt Seyit, Yaman y hasta los personajes de Kukur y Yerde desafían el destino, las convenciones sociales y hasta la propia ley en búsqueda de su felicidad o justicia. Hemos explorado diferentes tipos de rebeldía, desde la venganza hasta el amor prohibido, pasando por la lucha contra la desigualdad y la búsqueda de la verdad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en esta aventura por el apasionante mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme cuál de estas series les ha gustado más o qué otras series con personajes rebeldes recuerdan. Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden que la rebeldía, a veces, es el camino a la felicidad, o al menos, a una gran historia. Hasta la próxima, mis apasionados de las novelas turcas.